Nuestro primer invitado se encuentra con nosotros ya en estudio para las entrevistas en vivo, el economista Carlos Argüello, y vamos a platicar sobre la situación económica del país, la adquisición de nuevos préstamos para solventar los problemas financieros. Y esto es como en la casa, yo digo, a veces la economía del país uno como que la ve distante y dice, no entiendo, son números muy grandes, pero es igualito que usted esté en la casa. ¿Cuánto ingresa a su vivienda, a su familia? ¿Cuáles son las fuentes de ingresos? Papá, mamá, hijos, posiblemente una pensión alimenticia, posiblemente una herencia. Es decir, ¿de dónde vienen y hacia dónde van los recursos? Y entonces, cuando llega un momento determinado en que los hijos se enferman, el tema de salud, cuando necesitan educación, que es con cosas básicas, y no alcanza para pagar a los maestros, por ejemplo, no alcanza para pagar la escuela, no hay cómo llevar a los hijos a salud, porque no están habiendo los ingresos, la gente dice de dónde va a venir la platita, entonces ahora hay que hacer créditos, hay que ir a buscar, si el banco no me da el chulquero, ¿quién me presta? Entonces, ese tipo de cosas a nivel macro, a nivel nacional, para ir entendiendo la economía macro y luego la micro. Carlitos, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Marianela, un abrazo a Santo Domingo y al país. Aquí estamos para cualquier inquietud en la parte económica y financiera del país. Cuéntenos cómo está esa situación financiera, el desfase financiero y la situación grave que atravesamos en el Ecuador. ¿Cuánto necesitamos la familia de estos ecuatorianos? ¿Cuánto necesitamos y cuánto no tenemos? ¿Y de dónde está pensando el gobierno traer ese recurso? Bueno, para contestar esa pregunta, para que todos los ecuatorianos nos centremos, hay que hacer un pequeño diagnóstico de la situación que vivimos, ¿no? Es muy complicado. Tanto así que se calcula que este gobierno le entregará al próximo gobierno aproximadamente unos 70.000 millones de deuda. Eso quiere decir que en este gobierno y el anterior prácticamente la deuda ha crecido sobre unos 30.000 millones de lo que dice la Constitución, la norma de la Constitución, que dice no más allá del 40% del Producto Interno Bruto. Esto es más o menos 40.000 millones, si va a entregar 70.000 millones es obvio que ha crecido enormemente. Eso ya es del saldo final, más o menos lo que estoy diciendo, porque hay que sumarle la deuda que el gobierno anterior dejó, más lo que este gobierno prácticamente tiene endeudado y lo que ha pagado. El panorama es muy triste, mire, se calculaba para el año 2020 un déficit de 3.400 millones, hoy está calculado de 8.000 millones a 10.000 millones solo el déficit. El crecimiento del país, que aparentemente iba a crecer en 0.5%, hoy con esta crisis de salud, con esta crisis financiera, prácticamente estamos decreciendo del 6.1 al 7% se calcula para el 2020 y creo que el panorama para el 2021 es casi similar. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno que viene prácticamente va a coger un partido o va a tener un partido que jugársela triste en la parte financiera económica. Y eso no es lo peor, lo más difícil es que este país o nuestro país en este año, a más del sistema financiero que está colapsado, viene el sistema de salud, que también ha significado grandes egresos por parte del gobierno para atender la salud, para atender la pandemia. Y esto va más allá de los 2.000 millones. Con este panorama es complicado vivir. Solamente para ir teniendo y sacando cuentas, ¿estos 2.000 millones es más de los 10.000 millones? ¿Es a más o es un desagregado? Dentro de los 10.000 millones de esta deuda en general, 2.000 millones son para salud. Bueno, es un desagregado, se calcula de 8 a 10.000 millones el déficit y eso es lo que el país tiene que enfrentar. O sea, el país está complicadísimo, no hay recursos, la generación de ingresos, por otro lado, porque hemos analizado prácticamente los egresos y lo que estamos debiendo. Ahora analicemos del lado de los ingresos, ¿qué es lo que puede Carlitos, obtener el país? Esos 10.000 millones, ¿a quién le estamos debiendo? ¿Qué significa eso? ¿A qué no hemos pagado? Bueno, eso no es netamente deuda dentro de los 70.000 millones, sino es el déficit que va a tener el Estado o el gobierno. ¿A quién le debemos? Le debemos al IES, le debemos a los proveedores, le debemos a los maestros, le debemos a los gobiernos autónomos, provinciales, cantonales, parroquiales. Pero todo eso es deuda interna, es decir, le debo a mis hijos. Ahí está el IES, ahí están los maestros, los gobiernos. Ese es el déficit interno. Aparte de eso, le debo a la gente de afuera. Por supuesto, el tramo de la deuda externa es otro. Se lo debe a organismos internacionales, a países amigos, entre comillas, como China, Tailandia,
Estados Unidos, Europa, le debemos a medio mundo. Esos son los 70.000 millones. Los 70.000 millones está calculado que vamos a nosotros tener como déficit o deuda, perdón, para el próximo gobierno. Lo que deberíamos hacer, así como en cuentas claras, lo que yo debo finalmente es lo que debo interno y externamente tengo que sumar y serían cerca de 80.000 millones. 80.000 millones, obviamente que en el transcurso de este año va a haber ingresos de diferente forma, ¿no? El gobierno se nutre por los impuestos que recibe, por las exportaciones en esto de petróleo y también se nutre por los ingresos frescos de los créditos que aparentemente están asignados a venir este año y que ojalá lleguen. Ahora, una cosa es que los ingresos se den por parte de los impuestos, que sabemos que esto entra y no tiene que salir. La otra cosa es el tema del petróleo, esperamos que mejore, vendo y esos ingresos, pero el tema de los préstamos es una fuente de financiamiento diferente porque a esa deuda tengo que pagarla, tengo que devolverla en un momento determinado, va a incrementar mi deuda general y adicional a eso tengo que pagar los intereses correspondientes porque nadie le va a prestar plata sin los intereses. ¿Cuánto más o menos desagreguemos entre los dos? Entre impuestos y deuda, exportaciones en general, petróleo, camarón, es decir, todo lo que podemos poner en el mundo, un país pequeño como el nuestro, en realidad en territorio y volumen, no es que tenemos, anualmente cuánto se estima? Bueno, el presupuesto del Estado es más o menos 30.000 millones de dólares, de los cuales prácticamente está un déficit de 10.000 millones, como ya hemos analizado, lo que da unos ingresos por 20.000 millones. ¿Qué es lo que hay que financiar? Este déficit. ¿Y cómo lo estamos financiando? ¿O el gobierno cómo lo está haciendo? Pues simplemente a través de deuda externa, porque el petróleo, ustedes saben que bajó el precio y eso contribuye al déficit. Los impuestos, por cuestiones de confinamiento, no está en el volumen que se espera y es obviamente que han bajado. Entonces la única opción que queda es divisas que vienen a través de los créditos, que afortunadamente, digo afortunadamente porque no es lo mejor, el Fondo Monetario ha dado luz verde para un crédito de 6.500 millones, a desembolsarse 4.000 millones en este año 2020, 1.000 millones en el 2021 y 1.000 millones en el 2022. Esto le va a dar un poco de holgura al gobierno y aparte de eso se espera que la China financie 2.400 millones de dólares y aparte de eso, obviamente se espera la recuperación del petróleo y de otros organismos internacionales que financian este déficit de 8 a 10.000 millones que tenemos. Con eso el gobierno podría un poco moverse dentro de las finanzas públicas. Usted sabe que nosotros estamos a la espera de que el gobierno se iguale en cuanto a sueldos, especialmente a los maestros, especialmente a los médicos, y todo el sector público está prácticamente impago, 2, 3 y hasta 4 meses. Ok, ahora lo que entendemos es estos 10.000 millones es deuda o déficit de ese 2020 y los organismos multilaterales como el FMI nos va a prestar una parte este año, pero otra parte el próximo. Es decir, que vamos a arrastrar deuda. Eso quiere decir que ahí el gobierno dirá a quién sí le voy a quedar debiendo hasta el próximo año, a quién no le voy a pagar, qué alternativas. ¿Quiénes cree usted que sean los perjudicados en que digan, no tengo plata, de lo poco que tengo, distribuye poquito a todos, pero igual les voy a quedar debiendo para el próximo año? Bueno, ahí es lo grave, ¿no? Que siempre va a haber un sector que quede aislado, pueden ser los proveedores, puede ser los mismos sueldos que se atrasen, puede ser que el gobierno ya no invierta en obras. Eso significa que al constructor, que a las personas que se emplean en la construcción de una carretera, de un hospital, de una obra de infraestructura, prácticamente no tengan empleo. Esa es la situación. O sea, si 10.000 millones va a ser el déficit y nos financian 8.000 millones o 7.000 millones, ese déficit tendrá que trasladarse al ejercicio fiscal del próximo año. Y ahí va a venir la complicación, porque este año que viene es cambio de gobierno. Y para el próximo gobierno le toca un panorama muy difícil y complicado que cubrir este déficit, que va a ser muy, a la larga, muy perjudicial para los ecuatorianos. No estamos en una situación económica estable. Esperemos que el nuevo gobierno sea la esperanza de que venga con proyectos y programas claros, concretos, que nos saquen de esta crisis. Ahora, vamos a eso precisamente. Ya hemos visto el antesala. Este es el problema en el que tenemos. Tenemos un déficit de 10.000 millones y en el escenario político, ¿qué alternativas tenemos? Pero ¿qué alternativas serias? Y para eso es importante educar económicamente a la comunidad. Porque nosotros nos pueden venir a decir un montón de cosas, un montón de ofrecimientos, cantidad de ofrecimientos, y como no sabemos la realidad, entonces creeremos de que eso es realizable. Crecer, ¿qué tanto se pueden mejorar los ingresos? ¿Por dónde? Por un lado son los impuestos. Eso quiere decir, para que haya más ingresos, los propios ecuatorianos debemos compartir más de las utilidades de lo que tengamos o de lo que no tengamos.
La otra es aumentar exportaciones y por ahí nuestra punta de lanza es el petróleo. ¿Qué se visibiliza el petróleo? ¿Será que se mejoran las condiciones en los próximos meses? No se ve. Tenemos que crecer en el tema de exportaciones de todo lo que sea, es decir, valor agregado y dejar de solamente exportar materia prima, y para eso necesitas inversión interna, cosa que es un círculo vicioso y no lo tienes. Y entonces, ¿por dónde podría venir una propuesta económica del candidato que quiera llegar a la presidencia que sea serio? Porque una cosa es que nos diga que se pueden hacer y otra cosa que en realidad se puedan hacer. Lo que hay que pedir como ecuatorianos es que los binomios que están inscritos, que sobrepasa la docena, sean serios en sus propuestas, de que disciernan y expliquen la forma cómo es que el país lo van a sacar adelante, con sus planes de desarrollo, con sus planes de gobierno que sean implementados en el más corto plazo, porque la crisis va a durar muchos años, tal vez 2, 3 años, pero el nuevo gobierno debe ser claro con los ecuatorianos, debe decirnos la verdad, no lo que queremos escuchar, porque lo que queremos escuchar es que el país va a estar una maravilla, que se va a desarrollar, que el crecimiento va a ser óptimo, y eso no es. Tiene que explicar cómo va a generar empleo, cómo va a generar las condiciones para que venga la empresa privada, para que invierta no solamente la nacional, sino también la de afuera, atraer las inversiones, lo que se llama, que es el dinero fresco que puede venir. De ahí estamos abocados a que de pronto el mercado de petróleos mejore y que el barril de petróleo que estaba sustentado a más de $51 en el presupuesto, por lo menos llegue a ese límite. Hoy estamos sobre los $40, igual ahí tenemos un déficit. Entonces, el gobierno que venga tiene que hablar con reglas claras lo que va a hacer en el próximo año. Carlitos, usted que es economista, ¿cuáles serían esas posibles reglas claras? Que hay que decir, una cosa es lo que, como usted bien dice, lo que nos gustaría que nos digan, porque qué bonito que es que nos digan que todo va a estar bien, pero otra cosa es que nos sienten y nos digan esta es la verdad. Papá en casa nos dice, ¿saben qué? Se acabó la colación. ¿Saben qué? Se acabó la recarga del celular. Y sabe que ahora los chicos que trabajan tienen que aportar un poquitico más. ¿Por dónde son las posibilidades? ¿Cuáles son, desde el ámbito económico, usted experto en este tema, cuáles son las alternativas que este Ecuador podría tener para mejorar sus condiciones? Marianela, precisamente usted ha dado reglas claras en un hogar, que es restringir los gastos, que es decirle al chico, al joven, al adolescente que no utilice mucho el celular, eso significa gastos, que no utilice la luz, que ahorre dentro del hogar. Lo mismo se le pide al nuevo gobierno, que ponga reglas claras y dentro de ellas tiene que ser obligatoriamente optimizar el tamaño del Estado. Eso quiere decir menos gente en el Estado, porque hay que decir clarito eso es menos gente en el Estado, esos son despidos y esos despidos también es menos gente que gana su sueldito desde el sector público, pero que va a enrolar la fila de ¿qué? De los desocupados, emprendimientos, que tanto los vamos a preparar para que salgan de ser empleados públicos para que sean entes productivos también. Bueno, puede ser esa una opción, a pesar que ya se la está aplicando ahora, pero no necesariamente tiene que ser despido masivo. Puede ser en ciertas áreas. Lo que pasa es que debe optimizar ese gasto público, debe saberlo emplear optimizando el recurso humano y el recurso que tiene dentro del gobierno. Hay mucho desperdicio. Otra de las formas tiene que explicarnos cómo es que va a controlar la corrupción, porque se calcula que más de 2.000 millones se va solo en corrupción. ¿Qué es en corrupción? Simplemente en sobreprecios en obras, en contratación pública. Eso debe darnos reglas claras. Pero lo más importante, así como restringimos en el hogar este tipo de medidas y las adoptamos, el gobierno nuevo que entre tiene que hablar claro y decirnos qué reformas en el ámbito tributario, qué reformas en el ámbito laboral, qué reformas en el darle el marco jurídico necesario para que atraer inversión extranjera lo va a hacer. ¿Cómo es que va a insertar al país en el mundo? Porque nosotros tenemos producción de commodities, que son productos primarios, y debemos buscar mercados. Ese tipo de acciones, porque decir de que inmediatamente se va a apoyar al agro y que ya va a florecer, eso es absurdo, o sea, no tiene sentido, eso es a mediano y largo plazo. Planes de producción significan, o de crecimiento y desarrollo, no al instante. Se puede dar la regla, sí, y sentar las bases, pero los resultados se va a ver dentro de 2, 3, 4 años, quizás el siguiente gobierno, pero ya debe de una vez por todas sentarse las bases para que
mediante estas reformas que se propone, el gobierno dé la facilidad a los ecuatorianos y la confianza de que va a haber un nuevo amanecer. Lamentablemente el próximo gobierno va a enfrentar esta crisis y tiene que hacerlo con decisión y especialmente en unidad de los ecuatorianos. Toda medida que adopte va a beneficiar a alguien y va a perjudicar a alguien. Ojalá los impuestos que se impongan sean no progresivos, sino además de esto tengan la conciencia social. ¿Qué significa progresivos? Que ya no debemos aumentar el IVA, que ya debemos aumentar los aranceles, porque esto es progresivo. O regresivo. Progresivo tendrían que ser en función de que los que más tienen, más tengan que contribuir con esta crisis. Y no regresivos como el aumento del IVA, porque eso afecta a todos los ecuatorianos y a toda la economía de la familia especialmente. Ahora, finalmente, cuando entendemos que la situación es compleja, de que tenemos deuda, de que tenemos déficit, por el otro lado, hay que ajustarse al máximo. ¿Será que la ciudadanía, la comunidad, la sociedad ecuatoriana estamos listos para que venga un candidato y nos diga en campaña lo que se debe hacer? Porque los ecuatorianos, y lastimosamente hay que decirlo, nosotros elegimos los sueños, todavía estamos pensando cómo me llega a la casa para pedirme el voto y decirle, míreme una camisetita, una libretita, un recuerdito para que me venga a pedir el voto. Es decir, ¿qué tan madura está una sociedad ecuatoriana para que un candidato pueda hacer una campaña sobre estas verdades, sobre realidades? Y más bien tengan que irse. Si se mete a una campaña, quiere ganar y tendrá que ofrecer el oro y el moro para llegar, y una vez que llegue veamos qué hacemos. Tres cosas fundamentales. El papel que juega la prensa, que es el interlocutor entre el ciudadano y el candidato, o sea, usted, Marianela, y todos los amigos de la prensa, el momento que expongan, vengan a exponer en sus medios de comunicación, sean televisivos, radio, prensa escrita, ahí ustedes deben interpretar lo que hoy está diciendo, preguntarle cómo, cuándo y por qué y para quién va a beneficiar todas las medidas que aparentemente quiere implementar. Ustedes tienen en su poder, porque es un sexto poder la prensa, preguntarle a los candidatos si plantean algo, cómo lo va a hacer. ¿De dónde va a sacar los recursos? El siguiente punto y fundamental es que los ecuatorianos con esta pandemia, con esta crisis que estamos viviendo, hemos hecho conciencia y hay un voto más consciente. Hoy sí vamos a elegir escuchando a los candidatos. Hoy sí vamos a elegir mediante un plan de gobierno que asegure por lo menos que se cumpla, o por lo menos un 50, 60% ya sería bastante. Y el tercero es que la reforma al Código de la Democracia dice que los candidatos obligatoriamente tienen que debatir. Y entonces vamos a estar muy atentos a ese debate, como se lo hacen otros países de Estados Unidos, debaten los presidentes. Y ahí es donde se inclina la balanza a quién nos está diciendo la verdad y quién miente. Mira, hay tres mecanismos que por ahora los identifico y que son muy buenos y que ustedes especialmente juegan un papel importante en este proceso. Yo a eso le colocaría un cuarto tema que me parece interesante, la propuesta de los ciudadanos. Creo que ahora, con el acceso a las redes sociales, es importante que nos vayamos autoeducando para poder discernir esa propuesta, qué tan realizable es o no. Dejar de quejarnos, dejar de cuestionar y más bien desmenuzar esas propuestas que vayan haciendo cada uno de los candidatos para acercarlos a nuestro conocimiento y decir, esto que propone sí se puede, o esto que propone es básicamente una quimera, un sueño y una estrategia para llegar al poder. Y si alguien te miente para llegar al poder, seguramente estando en el poder o los intereses serán otros. Pero si alguien de frente te dice las condiciones en casa ya no son las mismas de antes, si me eliges de presidente yo te voy a ajustar los pantalones porque de aquí a 3 años vamos a estar mejor. Los ecuatorianos jugamos ahora un papel fundamental como ciudadanos, de empaparnos y de conocer, ir entendiendo estos temas que parecen lejanos, que a mí nada tienen que ver y que a veces es como que me hablan en chino, Carlitos, cuando hablamos de economía. Que los ecuatorianos también debemos acercar esa economía y ese discurso de la propuesta política. Mire, Marianela, hemos vivido 13 años y ya vamos para el año 14 de una tesis o de un gobierno que implementó un sistema de gobernanza y nosotros nos abocamos a unas elecciones en donde prácticamente el mismo Estado hace 10 años y ahora 4 años, nos hace una propuesta y que ya la conocemos. Y los chicos que cuando empezó este gobierno de 14 años tenían 10, hoy tienen 24.
los que tenían 5 ya están en edad de votar. Entonces, ellos no han visto otro sistema. Nosotros sí lo hemos vivido por la edad que tenemos. Entonces, hay dos propuestas claras y definidas. La que hoy estamos viviendo y que puede ser un continuismo o puede ser el mismo gobierno de pronto reflejado en el progresismo o en la izquierda, o experimentar, porque tampoco nos asegura que va a ser un éxito, ni tampoco nos asegura que va a ser un fracaso con la derecha, que es un gobierno neoliberal o liberal. Entonces, el Ecuador está abocado a estas dos líneas claras y definidas, que la que nosotros estamos viviendo, y que no se diga que de pronto que estamos echando la culpa que el nuevo gobierno es consecuencia del otro, simplemente nació de ahí mismo, a raíz de ahí, Lenín Moreno es raíz del anterior gobierno. O estamos abocados a elegir una nueva tesis en donde nos proponga un cambio diferente. El ecuatoriano decidirá con inteligencia y mediante el conocimiento y el análisis de lo que nos proponga. No estoy direccionando hacia ningún candidato, sino que a los ecuatorianos conscientemente veamos la mejor opción y los que no nos mientan, los que sean capaces de implementar un sistema nuevo para que el país enrumbe su desarrollo y crecimiento y que dignifique al ecuatoriano mediante un empleo que no lo tenemos por ahora. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado en esta mañana. Carlos Argüello, a propósito del tema económico.